Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a las últimas decisiones adoptadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para abrir la discusión respecto de las resoluciones planteadas por el Pleno de la Legislatura y que fueron aprobadas, ya nos acompaña la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, ingeniera, asambleísta por Cotopaxi por el movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, integrante de la Comisión Ocasional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Y para conocer sobre la experticia, y nos hablará desde su ámbito, ya nos acompaña el legislador Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, doctor en jurisprudencia, asambleísta por Tungurahua por el partido Tiempo de Cambio, PSC. Integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Y es que este último martes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en donde destituyó a la asambleísta Sofía Espín. Desde la bancada de los legisladores de la Revolución Ciudadana se anunciaron varias acciones. Tenemos los detalles en el siguiente video. Con 94 votos a favor, la asambleísta Sofía Espín fue destituida de su cargo por realizar actividades incompatibles a sus funciones, según lo estipula el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y según recomendó el informe presentado por la Comisión Multipartidista encargada de investigar el caso. El debate inició con el pedido del asambleísta Fernando Flores, quien solicitó la reconsideración de la forma de votación planteada en la sesión anterior para dar paso a la destitución con 91 votos. El pedido fue acogido y fue el asambleísta de Sociedad Patriótica César Solórzano quien propuso que se aplique la mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Se ha juzgado de manera injusta a esta Asamblea Nacional. La moción fue aprobada, decisión que motivó la apelación de la presidencia por pedido del asambleísta Gabriela Rivadeneira. Los temas tienen que ser llevados a debate. No, señora presidenta, no se equivoque. No era cambio del orden del día, no era nada más que rectificación que actúa igual en este caso como una reconsideración que obliga a abrir el debate. De inmediato, la titular del Legislativo argumentó el procedimiento. Usted no apela a la presidencia porque se vulnera ninguna norma procedimental. Usted apela como un recurso desesperado y absurdo para evitar una sanción. Así como un acto desesperado y absurdo fue la visita de un asambleísta que intentó influir en un testigo en un proceso judicial. Con 93 votos se rechazó el pedido de apelación. Previo a la votación que derivó en la destitución y tras vencer el plazo otorgado por el Pleno del Parlamento para que sustente su defensa, Sofía Espín insistió que se violentó el debido proceso. Quedó demostrado que la investigación que se inició y sustentó en mi contra se condujo sin rigor ni respeto por el principio de legalidad, sin motivación ni imparcialidad, en suma, sin el respeto por las garantías básicas del debido proceso. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí les gustaría ser medidos con una vara pero tan cuestionable, por decirlo menos. Luego de los resultados, Sofía Espín abandonó el salón plenario junto con sus compañeros de la Revolución Ciudadana, quienes anunciaron que agotarán todas las instancias nacionales. Y luego, ya existiendo antecedente en el cual el Ecuador ha sido sentenciado en Corte Interamericana, una vez que se vulneró sus derechos, primero por no haber tenido un acceso a un juicio justo, en segundo lugar por no haber tenido jueces imparciales, en tercer lugar porque no se valoró su prueba, es indispensable que luego de ello
Sofía pueda iniciar acciones. A Sofía Espín se la acusó de injerencia en la justicia por supuestamente haber violado los protocolos para el ingreso del centro de reclusión en donde se encuentra Diana Falcón, testigo protegido dentro del caso Balda, y por haberle pedido que cambie su versión en el proceso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agradecemos a Lorena Espinosa por este reportaje en donde nos detalló los incidentes ocurridos el último martes aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Ana Belén Marín, una buena tarde, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Un gusto, estimado Ricardo, y un saludo cordial también a mi colega asambleísta Luis Fernando Torres. Qué importante poder compartir este espacio de diálogo. Gracias, asambleísta. Legislador Luis Fernando Torres, bienvenido a los medios legislativos. Un saludo a usted, a Ana Belén y a quienes nos miran y nos escuchan en todo el país y particularmente en Ambato y en Tungurahua. Gracias, legisladores. Empecemos por usted, asambleísta Ana Belén Marín. ¿Cómo mira cómo evalúa lo que llevó adelante el último martes del Pleno de la Asamblea Nacional? Fueron 2 resoluciones elaboradas por comisiones multipartidistas. En los 2 casos se recomendó la destitución tanto de la legisladora Sofía Espín y por el otro sector de la legisladora Norma Vallejo. Bueno, yo quisiera partir que las decisiones que hemos tomado en la Asamblea Nacional han sido decisiones muy complejas. Sin embargo, necesitamos tomar posturas y aquí no podemos estar jugando o el dime que direte. Aquí hay que tomar decisiones y esas decisiones se plasman a través de los votos. Una vez mencionado ello, hemos conocido los informes de las comisiones multipartidistas, las mismas que recomiendan de manera mayoritaria la destitución de las asambleístas una vez que han sido entregadas las pruebas de cargo o de descargo de las personas que han sido comparecientes a las diferentes comisiones. Una vez que se ha cumplido el proceso que corresponde, incluido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que hemos tratado aquí en el Pleno de la Asamblea y el día martes, donde existió la definición de estas 2 resoluciones, es en donde prácticamente con la mayoría de votos se tomaron 2 resoluciones, no solamente la destitución, sino que además también dignificamos a la transparencia, dignificamos a la institución y que sobre todo lo que estamos buscando es que esto en primera instancia no se vuelva una persecución, pero que sí dignifique al Estado ecuatoriano porque nosotros somos representantes de ellos y no podemos solamente parecer, hay que ser y para poder ser necesitamos entregar resultados a la ciudadanía como claros 2 procesos importantes que se han llevado en la Asamblea Nacional, como la destitución de 2 asambleístas. Legisladora, con este paso que dio el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿se empezará ya a hablar de una depuración, como han mencionado distintos sectores? Bueno, hemos partido de una autodepuración. Nosotros en la Asamblea Nacional somos, recordemos, el primer poder del Estado que tiene la línea de fiscalizar y más bien vamos nosotros con esa línea. Sin embargo, hemos visto oportuno y necesario hacer una autodepuración que quedarnos con los mejores elementos, que la Asamblea se quede con los mejores elementos para poder generar leyes en beneficio y que tengamos la calidad moral para poder también defender, por ejemplo, una ley anticorrupción, defender los espacios en los cuales no solamente hay que debatirlos, hay que ponerlos en la práctica. Así que las decisiones que se han tomado en la Asamblea Nacional están encaminadas a una forma nueva, una nueva forma de Asamblea Nacional, que es una forma distinta, transparente y sobre todo democrática. El ver la participación de todas las bancadas con una forma muy transparente. Muy bien. Legislador Torres, ¿cuál es la visión que usted tiene de las últimas resoluciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea? Con las 2 destituciones aprobadas en la Asamblea Nacional, en un caso con más de 91 votos y en otro cerca de los 91 votos, la Asamblea Nacional dejó en claro que el asambleísta que comete una falta debe responder por la infracción y dependiendo de la gravedad de la falta con la sanción más rigurosa que es la destitución del cargo de legislador. Luego de que se conocieron los informes de las 2 comisiones multipartidistas que recomendaban la destitución y luego de haber escuchado a las asambleístas acusadas, se tomó la decisión que no es fácil porque se trata de personas que han estado en la Asamblea Nacional, que llegaron a ocupar su puesto gracias al voto popular y no a un dedazo, no a una designación.
Sin embargo, cuando se cometen faltas y faltas de la gravedad de las que cometieron las asambleístas, la sanción más severa es la que tiene que imponerse, y así lo hizo la Asamblea Nacional para enviar un mensaje claro de que en la Asamblea Nacional no se va a tolerar ningún desvío de la ley y no se va a permitir, sobre todo, que la imagen de cualquier asambleísta o de la Asamblea Nacional sea mal interpretada por una ciudadanía que reclama de quienes ejercemos funciones públicas honestidad completa en la gestión pública y una lucha implacable contra cualquier acto irregular o la corrupción. Legislador, todo esto empezó la semana anterior cuando el legislador Fernando Flores planteó una moción, y es que para la destitución de las legisladoras, en este caso, se recurra a la mayoría absoluta, es decir, 92 votos. ¿Cómo establece, o más bien, establece la ley de la función legislativa un procedimiento para la destitución de un legislador de ser el caso? El procedimiento está establecido en los artículos 163 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que no dice la ley es el número de votos que se necesita para destituir a un legislador. Una interpretación literal del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa lleva a conclusiones equivocadas, como aquella de que un legislador podría ser destituido con la mayoría simple. Si en la sala se encuentran 70, con 36 votos se podría destituir a un legislador. Es la interpretación literal de lo que dice el artículo 8. Para que la ciudadanía nos entienda, la mayoría simple entendida de los legisladores es la mitad más uno de los legisladores que se encuentran en ese momento en el pleno de la Asamblea. Así es. Algunos legisladores sostuvieron que se puede destituir a un legislador con la mayoría simple de quienes están en la sesión. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación y le voy a decir por qué. Porque el artículo 8 hace una salvedad. Cuando se trata del ejercicio de competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, la mayoría tiene que ser, por lo menos, la absoluta de la totalidad de los miembros. 92 votos. No. O 91, y quienes también lo señalan. No, absoluta de la totalidad significa por lo menos 70 votos. Ahora bien, ¿por qué llego a esta conclusión? Por el hecho de que la destitución de un legislador no es un tema reglamentario, no es un tema legal, es un tema constitucional, porque el ejercicio de la función de legislador está debidamente regulado en la propia Constitución, y cuando se le destituye a un legislador se le está privando del ejercicio de esa función constitucional. Consecuentemente, la correcta lectura del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe llevar a que por lo menos sea la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea la que resuelva la destitución de un legislador. El legislador Flores, a quien usted se refiere, un muy buen legislador que además representa a los migrantes, planteó que se destituyera a un legislador con las 2/3 partes, esto es, con 92 votos, porque según él, si a un ministro solo se le puede censurar y destituir con 92 votos, a un legislador elegido por el pueblo se le debería destituir con la misma votación que se requiere para un ministro. Tomando en cuenta que el ministro es colocado a dedo, si se quiere, por el presidente de la República y el legislador es electo por votación popular. Por supuesto, lo que planteó el asambleísta Flores de la bancada de Creo fue coherente y por eso yo voté con él, como votaron muchos asambleístas de Creo, muchos asambleístas de las diferentes bancadas. En la sesión siguiente, el asambleísta Flores planteó lo contrario, esto es, que sea mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Como él mismo planteó esta segunda moción, le apoyé y voté por ella. Y por eso quedó resuelto en la Asamblea que para destituir a un legislador se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea. Esto es, la mitad más uno de los asambleístas que integramos la Asamblea Nacional. 70 votos. Legisladora Ana Belén Marín, esta situación que ya lo ha detallado el legislador Luis Fernando Torres, de que un asambleísta propone una moción, pero a la sesión continua se desdice de su propuesta, ¿cómo fue tomada al interior de la bancada de Alianza País? Bueno, realmente cuando se planteó una segunda resolución por parte del asambleísta Flores,
veíamos que era importante analizar cuál realmente es el número y cuál es la interpretación que nosotros tenemos que dar, y no interpretaciones a conveniencia, sino interpretaciones reales bajo las coyunturas reales que tenemos en este momento en la Asamblea Nacional. Y en vista de que lo que el asambleísta Flores, inclusive en el momento que ingresa, dice en el documento que él va a dejar a potestad de los asambleístas que ellos con sus votos sean los que se refleje cuál es su pensamiento, se evidenció ya en el rato de la votación que con 94 votos se destituyó al asambleísta Espín y que con 89 votos se destituyó al asambleísta Vallejo. ¿Tenían los votos entonces? Evidentemente, en el primer momento existían 94 votos, es decir, más de lo que se necesitaba. Y en el segundo caso se alcanzaron hasta 89 votos y posiblemente no estaba muy claro quiénes iban a votar a favor, quiénes iban a votar en contra, o incluso hay gente que se abstuvo. Entonces, son decisiones personales. Y aquí yo no puedo ser responsable ni siquiera por los miembros de mi bancada, porque cada uno es responsable, así como es responsable de los actos que cometa de irregularidades o ir en cometimiento del articulado que a nosotros nos prohíben hacer ciertas cosas como legisladores. De la misma dinámica es cuando estamos votando. Si bien es cierto, dentro del bloque tenemos una línea orgánica para decir vamos por esta línea, por el sí, por el no o abstención, en el momento de tomar la decisión final es cada uno de los asambleístas se hace responsable absoluto de lo que decide. ¿No actuaron de forma separada? Porque había quienes decían que dentro del movimiento Creo, por ejemplo, no hubo una línea que pueda conducir estas mociones que se conocieron el día jueves y que posteriormente fueron revisadas el día martes. Por eso es que la presidenta de nuestra asamblea les invitaba de manera muy cordial a los asambleístas de Creo a que se pongan de acuerdo, porque existían varias mociones al interno y me parece que justamente una falta de coordinación posiblemente fue lo que ocasionó este desfase. Pero fácilmente fue tratado en la siguiente sesión y que eso más bien ayudó a tener mayor claridad constitucional, mayor claridad en la toma de decisiones en el momento de votar. Legislador Torres, antes de irnos a una pausa, un criterio también. Durante la discusión aquí en el Pleno, mucho se advirtió sobre posibles responsabilidades jurídicas en lo futuro. ¿Cómo deberán entonces actuar? ¿Se podría reformar la ley de la función legislativa a primera vista? Los legisladores que votamos por la destitución, los legisladores que prepararon el informe dentro de la comisión multipartidista, por nuestra condición de legisladores, no respondemos por los votos ni las opiniones que consignamos en nuestra condición de legisladores. No respondemos, así es, ni civil ni penalmente. Consecuentemente, no hay temor a nada. Lo que sí puede ocurrir es que las dos asambleístas sean absueltas dentro del proceso judicial. En otras palabras, no se las encuentre culpables. Si eso ocurre, no significa que queda sin efecto la decisión de la Asamblea, porque la decisión de la Asamblea es una decisión política sobre una infracción realizada en el ejercicio de su cargo de orden administrativa. Son independientes. Vamos al otro. Si las dos asambleístas finalmente consiguen que una instancia judicial local o internacional declare, por ejemplo, que se ha violado el debido proceso, pasados algunos años, ellas evidentemente pueden solicitar la reparación correspondiente del Estado ecuatoriano, pero eso no significa que el Estado pueda repetir contra los legisladores que votamos, porque habiéndose respetado el debido proceso en la medida en la que pudieron defenderse las dos asambleístas, en la medida en la que pudieron actuar sus evidencias, presentar sus pruebas de descargo, en este caso. Descargo, y los acusadores fueron obligados también a sustentar lo que hicieron, no habría, digamos, una violación al debido proceso que está explícitamente consagrado en el artículo 76 de la Constitución. Muy bien, legisladores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuaremos conversando sobre estas resoluciones que fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, continúen con nosotros. Esto es Tercer Debate.
Bien, amigas y amigos, continuamos dialogando con los asambleístas. Aquí Ana Belén Marín y Luis Fernando Torres sobre estas resoluciones aprobadas por el Pleno de la Legislatura a lo largo de esta semana. Hemos preparado también un video respecto de la última decisión sobre el caso de la legisladora Norma Vallejo. Lo revisamos ahora. Tras un debate que superó las 2 horas con 89 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió destituir a la asambleísta Norma Vallejo. El debate arrancó con el presidente de la Comisión Multipartidista, Eliseo Azuero, quien argumentó el proceso realizado desde la mesa legislativa, luego de recoger documentos y testimonios de los acusadores. Hasta la saciedad de que se cumplieron con todos los derechos constitucionales, con todos los prerequisitos que nos ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya en el momento de defenderse, la asambleísta Norma Vallejo cuestionó el trabajo de la comisión y aseguró que no existió sustento que demuestre que ella gestionaba cargos públicos. Entonces, ¿será procedente que ustedes sean víctimas de una destitución sin prueba alguna, solo con una versión? Analicemos. Hoy es Norma Vallejo, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Sin embargo, en su defensa se tomó el tiempo para denunciar irregularidades en el despacho de la asambleísta Ana Galarza. ¿Cómo avala con su firma el registro de asistencia de su asesor Mayorga Enríquez Omar Iván y su asesora Alvarado Ulloa Carmen Victoria, si estos registros están firmados por la misma persona? Y esto con un examen grafológico va a ser demostrado. ¿Será que su esposo utiliza una tarjeta magnética que no le corresponde? Galarza se defendió. Yo puedo andar de la mano con mi esposo. ¿Y sabe qué? No hay ningún problema que él me acompañe a donde yo quiera que vaya. Él no es funcionario de la Asamblea. Y expuso ante el Pleno extractos de audios, videos y chats que demostraban que la legisladora cobraba porcentajes de los sueldos de sus trabajadores. Hay chats de WhatsApp notarizados, no copias simples. Hay transferencias bancarias notarizadas, no copias simples. Y está su propio audio. ¿Ha escuchado, mi linda asambleísta, que el pez cae por su propia boca? El asambleísta Fabricio Villamar, denunciante de Vallejo, fue quien mocionó la destitución. No se puede pedir plata en las instituciones públicas a los trabajadores, y menos todavía para que conserven sus puestos de trabajo. Con la destitución de Vallejo, quien podría ocupar su curul sería el ex legislador Fausto Terán, quien se ubicó como cuarto en la lista de candidatos por la circunscripción 3 de Pichincha por Alianza País en las elecciones del 2017. Esto sustentado en el artículo 187 del Código de la Democracia, que señala que en caso de ausencia o imposibilidad de asistir los alternos de los legisladores, la secretaria del órgano respectivo convocará a aquellos principales que sigan en la lista en el orden de votación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí entonces teníamos el otro caso que también lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional. Legisladora Ana Belén Marín, más allá de las argumentaciones que se expusieron aquí en el Pleno de la Legislatura, la consulta es: ¿qué es lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a las facultades que tiene un legislador? Mucho se acusó, en el primer caso de Sofía Espín, de ejercer actividades por fuera de sus potestades legales, y en el caso de Norma Vallejo, bueno, de un supuesto cobro a sus ex colaboradores. Bueno, primero recordar que en el caso de la asambleísta Norma Vallejo no fue destituida por cobros o por supuestos cobros. Esa no fue la argumentación. La argumentación por la que el informe de la Comisión Multipartidista menciona es por gestionar cargos públicos, lo mismo que está tipificado tanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como en la Constitución de la República. Es evidente que en el momento que se presentó este informe no tenían todas las pruebas, tenían todas las evidencias y muchas preocupaciones adicionales, porque la asambleísta Vallejo no se presentó en la Comisión Multipartidista. Entonces, cuando se llegó acá al Pleno nos enteramos de algunas cosas adicionales y que lo que nosotros estamos haciendo, como he mencionado, tanto en el caso del asambleísta Espín como en el caso del asambleísta Vallejo, no es persecución,
Son temas muy dolorosos. Como mujer, como asambleísta, por supuesto que me duele y me duele enormemente, pero también tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Si yo estoy consciente que no tengo que pedir dinero, si yo estoy, pese a que no fue una causal de destitución, que eso tiene que ser ventilado en fiscalía, que yo sé que no puedo gestionar cargos públicos, que yo sé cuáles son mis prohibiciones y yo provoco mi accionar para incumplir, tengo que serme responsable de aquello. Y aquí solamente quisiera hacer una aclaración adicional. Es que, por supuesto, desde el dolor, desde el resentimiento que puede existir de las personas que han sido acusadas, en muchos de los casos se empieza a hablar desde ese dolor y a botar lodo con ventilador, y entonces todos los asambleístas estaríamos posiblemente involucrados en algún acto. Aquí hay que ser responsables y actuar con objetividad. La asamblea necesita dignificarse y esta autodepuración ha hecho y hará mucho bien a la Asamblea Nacional, pero sobre todo al ciudadano que nos está viendo todos los días, pero que no se convierta en una persecución a los asambleístas o entre un bloque y otro bloque. Hay que tener las pruebas necesarias, como ha sido evidenciado en los dos casos. En un principio, el legislador Fabricio Villamar había sustentado su denuncia en contra de la legisladora Norma Vallejo por supuestos cobros indebidos, pero también en ese marco se registraron varias denuncias en contra de legisladores. ¿Qué va a pasar con esas denuncias? Algunas fueron entregadas a Fiscalía, otras se entiende que también están dentro del ámbito administrativo. Desde Alianza País, ¿cómo se mira también estas denuncias? Mire, todas las denuncias que hasta la presente fecha se conocen son 5 denuncias entregadas en la Fiscalía, las mismas que deben seguir el curso que corresponda. Nosotros no seremos muy respetuosos y cada función tiene que cumplir con su rol. Pero también existe, en un caso en particular de un asambleísta actual, entregaron una denuncia aquí a la presidenta de la Asamblea y la presidenta de la Asamblea el mismo día trasladó conocimiento hacia la Fiscalía para que dichos procesos se ventilen en Fiscalía. Es decir, si es que hay cometimientos que estén vinculados a este tipo de actos que no están tipificados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tienen que ser tratados en la función que corresponda. Nosotros con respeto, pero sí, con mucha perseverancia estaremos vigilantes a que quien está actuando bajo derecho, pues lo cumpla de la mejor manera. Legislador Torres, usted que conoce bien la Ley de la Función Legislativa, este es su segundo periodo aquí y bueno, también ya tiene una dilatada trayectoria en la legislatura. ¿Qué es lo que establece la Ley de la Función Legislativa en cuanto a las prohibiciones y en cuanto a las causales para la destitución puntual de un legislador? El artículo 163 desarrolla cuáles son las infracciones en las que puede incurrir un legislador y como consecuencia de ello ser objeto de un proceso de destitución. La asambleísta Vallejo fue acusada por una de esas infracciones, particularmente por haber gestionado un cargo público, además de la serie de informaciones que llegaron acerca de los pagos de funcionarios y otros eventos más. La decisión está tomada y eso en definitiva es lo que cuenta. La asambleísta tendrá que defenderse en la justicia ecuatoriana porque hay un proceso que está adelantándose en la Fiscalía. Ella podrá inclusive impugnar la decisión de destitución de la Asamblea Nacional. Anunció que va a defenderse en todos los frentes y está en su derecho. ¿Impugnación ante quién? ¿Deberá recurrir a una acción de protección? Podría presentar una acción de protección ante los jueces correspondientes y allí la discusión sería si se trata de un acto administrativo o de un acto político, básicamente. Pero bueno, puede hacerlo. Porque la Asamblea además juzga actos políticos, esa es su esencia. Bueno, la destitución en el fondo es un acto administrativo singular, especialísimo, pero claro, tiene habilitadas esas vías, porque lo contrario sería quedarse completamente en la indefensión, que no puede acceder a la justicia. Puede acceder a la justicia, entiendo que le patrocina a un muy buen abogado, el doctor Ramiro Aguilar, que fue colega en la Asamblea Nacional. Pero bueno, ese es un asunto posterior. Ya ella no es asambleísta y lo importante en este episodio fue más bien haber conocido ese mismo día un pedido del presidente Lenín Moreno en el sentido de que la Asamblea Nacional se sume a esa gran cruzada en contra de la corrupción. Ese pedido del presidente Moreno me pareció oportuno y también me pareció oportuno que él insista en que se trate la ley anticorrupción que presentó hace algún momento. En la Comisión de Justicia está el proyecto, yo soy uno de aquellos que quiere que ese proyecto avance,
pero se necesita una explicación de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. ¿Por qué objetó el presidente totalmente la ley anticorrupción que aprobó la Asamblea Nacional? Si no hubiera objetado totalmente la ley anticorrupción aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, este momento ya existirían los instrumentos legales y jurídicos para combatir la corrupción. Y el proyecto del presidente, que trae la delación premiada, se hubiera incorporado como un elemento más. Entonces, en la lucha contra la corrupción se necesita ser completamente coherente. Yo saludo el pedido que ha hecho el presidente Moreno, pero también exijo una explicación de por qué objetó totalmente una ley anticorrupción aprobada por unanimidad en la Asamblea, que entre otras cosas establecía el comiso anticipado de bienes de los corruptos, para que los corruptos entreguen los fondos o se les quite los fondos antes de que puedan escaparse o esconderse. En el siguiente bloque legislador vamos a entrar de lleno al trabajo de la Asamblea Nacional. Asambleísta Ana Belén Marín, retomando el tema, la ley de la función legislativa merece algunas reformas porque a lo largo de este camino se han observado varios vacíos en cuanto a los votos, por ejemplo, para la destitución de un legislador, también en cuanto al accionar para la aprobación de los informes al interior de la Comisión de Fiscalización, se me viene a la mente. ¿Merece entonces una reforma a la ley de la función legislativa? Definitivamente que sí, requerimos de manera urgente e inmediata la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora vemos estos casos muy particulares, pero es evidente que hay otras reformas que son absolutamente necesarias de hacerlos, que no lo pudimos hacer en un principio porque fue vetado por el presidente anterior. Entonces, no podíamos toparla después de un año. Ahora ya estamos en la posibilidad de hacerlo, es la oportunidad histórica para que los temas coyunturales que han existido el día de hoy se transformen en una realidad jurídica y que esté incluido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay varias propuestas de las diversas bancadas, lo que tenemos es que llevar con cordura y, como mencionaba el asambleísta Luis Fernando Torres, coherencia. No podemos tratar una reforma, una ley por temas puntuales. Tenemos que reformar de una manera global que vaya a beneficiar la operatividad, la eficiencia dentro de esta Casa Legislativa. Legislador Torres, con su respuesta nos vamos a la pausa. ¿Merece entonces una reforma la ley de la función legislativa? Sí, la ley de la función legislativa debe ser reformada integralmente porque la ley con la cual ahora funciona la Asamblea Nacional es una herencia de la Constituyente del año 2008, una asamblea que funcionó 3 meses después de que terminó la Constituyente del 2008, fue la que prácticamente entregó este proyecto que tiene muchísimas fallas. ¿Usted cree que hay elementos como por ejemplo el tema de los votos para la destitución de un legislador que quedaron olvidados a propósito? No, a propósito no, es el descuido generalmente legislativo, la falta de acuciosidad la que deja vacíos en las leyes. A veces también ocurre lo contrario, existen tales ambiciones legislativas que con nuevas leyes algunos creen que pueden cambiar el mundo y lo que hacen es descuartizar el ordenamiento jurídico. Entonces, no veo ninguna decisión deliberada sobre el tema, sino errores, falta de acuciosidad en el tratamiento de una ley de esta importancia. Muy bien, legislador Torres. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos conversaremos sobre el trabajo que lleva adelante el Pleno de la Legislatura y también cada una de las comisiones, tanto la Comisión de Justicia y la Comisión de Relaciones Internacionales. Continúen con nosotros, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Empecemos entonces a conversar sobre el trabajo que también lleva adelante la legislatura en cuanto a las comisiones, la elaboración de los proyectos de ley y, bueno, la aprobación de los mismos acá en el seno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Ana Belén Marín, este último martes la Asamblea aprobó por unanimidad
la ley interpretativa o el proyecto de ley interpretativa, la disposición general novena, la ley orgánica de educación intercultural bilingüe, nombre un tanto extenso, pero ¿cómo se condensa, cómo la ciudadanía puede entender la aprobación de esta normativa? Bueno, es súper sencillo, es reivindicar los derechos de los jubilados del magisterio, en resumen, pero en el fondo es una lucha permanente de cerca de 10 años, que muchos de ellos en el intento murieron, pero que lamentablemente no lograron conseguir lo que por derecho constitucional, que por derecho les correspondía, acceder a un bono. Muchos decían de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que eso no existía antes y que más bien era como un favor, pero ese favor ni siquiera se llegó a cumplir. Y con mucha preocupación hemos visto a nivel de la provincia de Cotopaxi, yo me he puesto al frente para poder recolectar la información, hacer acercamientos con el Ministerio de Educación, con el Ministro de Finanzas, con el Ministro de Trabajo, y que nos den respuestas contundentes, pero realmente se han seguido prolongando las respuestas. Así que el haber el día martes aprobado ya el segundo debate de esta ley interpretativa, lo que logramos es que ya no tendremos más cuentos por parte de los ministros, sino que tendremos realidades, ya que fue aprobado de manera unánime y esto tiene que ser incluido de manera oportuna, inclusive en el presupuesto general del Estado, para que con el acto administrativo que se generó con aprobación de esta ley interpretativa se pueda ver reflejado, obviamente, en el registro oficial, pero también que se vea reflejado en el presupuesto, porque no sirve de nada que tengamos aprobado algo si no vamos a poder cumplir a través de la ejecución del mismo, que es con dinero. Los jubilados del magisterio, no solo de Cotopaxi, de todo el país, han estado luchando permanentemente, y qué bueno que la Asamblea les dio una respuesta, porque la iniciativa nació de aquí, de la Asamblea Nacional, para dar respuesta a nuestros mandantes. A propósito del presupuesto general del Estado, legislador Torres, conversábamos fuera de micrófonos que en esta semana tiene previsto ya la Comisión de Desarrollo Económico aprobar el informe respecto del presupuesto general del Estado para el 2019 y la programación cuatrianual. Usted ha tenido la oportunidad de revisar este documento. ¿Cuáles son las observaciones que se puede realizar a priori? Lo que más me sorprende de la proforma presupuestaria es que la inversión en obras se reduce, y me preocupa que se vaya a reducir la inversión de obras en Ambato y en Tungurahua. En mi ciudad están pendientes ampliaciones de vías en la Panamericana, desde la Laguna de Yambo hasta el Parque Industrial y desde Huachi Grande hasta Urbina. Se dice que se ha asignado 90 millones de dólares para este segundo tramo, desde Ambato a Riobamba. Al parecer no están todos los fondos en la proforma presupuestaria, y para la ampliación del otro tramo norte se necesita del impulso del gobierno nacional con recursos suficientes. Allí están 2 ejes viales importantes que conectan a la ciudad de Ambato con Riobamba, con Latacunga y con Quito. Por ello es que estaré pendiente de que la asignación sea suficiente para que esas ampliaciones de vía se hagan cuanto antes. También me preocupa la situación del hospital de Ambato, una obra que lleva 6 años en construcción, tuvo un costo inicial de 30 millones de dólares, al parecer se ha incrementado el valor en 60 millones de dólares, pero no concluye. Estuvo el presidente de la República hace pocos días y dijo que para finales de año probablemente se termine la obra. Hay los recursos, es lo importante para que se concluya la obra, porque el Ministerio de Economía no ha hecho las transferencias a su debido tiempo, y las obras de salud son importantes, y en Ambato estamos a la espera de que el hospital de Ambato se termine y deje de ser un cuento. 6 años estamos esperando que termine el hospital, que va a tener 400 camas, y no será solamente un hospital de Ambato, sino un centro de salud en Tungurahua y en el centro del país. El sector de la academia también ha reclamado una reducción de al menos 145 millones de dólares para el tema de educación superior. Legislador Ana Belén Marín, ¿existen diálogos con el gobierno nacional para conocer cómo se está llevando adelante la asignación presupuestaria? Conocemos entonces que para los gobiernos autónomos descentralizados se estaría también disminuyendo la reducción presupuestaria. Bueno, realmente es muy preocupante lo que vamos evidenciando una vez que se ha revisado el informe
del presupuesto. Sin embargo, estamos todavía a tiempo de poder reformar. Estamos recibiendo las comparecencias de los diferentes ministros. Por ejemplo, ya ha participado el ministro de Vivienda para que informe cuáles son las circunstancias también, porque inclusive es un tema de ofrecimiento político del gobierno y que de manera progresiva se ha venido cumpliendo. Pero lo que se requiere es que se vaya en incremento el servicio social, el servicio de la salud, la vivienda, que vaya en incremento y no en decremento, pero sobre todo la educación. En la provincia de Cotopaxi también tenemos a la Universidad Técnica de Cotopaxi y que desde en el periodo pasado ya fue disminuido su presupuesto y ahora nuevamente vuelve a ser disminuido. Somos la provincia que tiene esta emblemática Universidad Técnica de Cotopaxi, pero que sin presupuesto o la disminución del mismo no puede seguir operando de la misma manera. Así que son casos muy puntuales, posiblemente muy locales, pero de la misma manera se ven reflejados en otras universidades, en universidades de Manabí, en universidades del Guayas, en universidades de nuestra capital Quito. Así que esta preocupación no solamente es local, es una preocupación nacional y aspiramos que en el informe que se está preparando en la Comisión de Desarrollo Económico se consideren todos estos aportes para poder incluirlos en la proforma presupuestaria. Legislador Torres, el Servicio de Rentas Internas había señalado que al menos se prevé una recaudación que bordea los 13.000 millones de dólares para el 2019. El monto es menor para lo que se buscó recaudar este 2018, que bordeaba los 15.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿el gobierno nacional cómo prevé recibir aquellos rubros si está en vigencia una ley de remisión tributaria también? Mire, la reducción de recursos en la proforma presupuestaria enviada por el presidente a la Asamblea Nacional tiene impactos negativos en la seguridad y en la economía. Si bajan los recursos, el próximo año no habrá suficiente número de policías, de patrulleros y de medios con los cuales la policía tiene que derrotar a los delincuentes. Con menos inversión pública, la economía no recibirá el oxígeno necesario para que se puedan generar empleos bien pagados. Tiene consecuencias, entonces, la reducción de recursos en la proforma presupuestaria del próximo año, del 2019. Y me preocupa, sobre todo, cómo se va a librar esa lucha contra la delincuencia si no se van a comprar más patrulleros, si no se va a incrementar el número de policías, si no van a mejorar los sistemas tecnológicos para vigilar la seguridad, particularmente en las ciudades y en las provincias. Y en cuanto al empleo y al trabajo, también preocupa porque esa falta de inyección de recursos le quita oxígeno a la economía. El que quiere vender no va a vender lo que puede vender. El que quiere comprar no va a tener tampoco el dinero para comprar lo que necesita. En consecuencia, el efecto de la reducción de la inversión pública tiene consecuencias negativas en la lucha contra la delincuencia y en la reactivación de la economía. Ahora bien, se ve que van a bajar los recursos que provienen de los impuestos. ¿A qué se debe? Probablemente a que no se van a pagar impuestos que antes se pagaban. Es una posibilidad. El anticipo al impuesto a la renta se reformó y yo voté a favor de que ya no se castigue a los emprendedores con el anticipo del impuesto a la renta, y otros tributos también se redujeron. Ese buen ejemplo que dimos en la Asamblea Nacional aprobando la Ley de Fomento Productivo, espero que lo den en los municipios del país en los cuales se tiende siempre a subir los impuestos. Hay municipios que se endeudan y para cubrir el pago del capital y de los intereses recurren a sacudir los bolsillos de la gente, subiendo el impuesto predial, subiendo las contribuciones por mejoras. Consecuentemente, debería haber una política clara para que, sobre todo, los municipios no se endeuden por endeudarse, porque al final el que paga la deuda no es el alcalde, no son los concejales, son los ciudadanos a quienes les suben los impuestos y les suben las contribuciones. Por eso el desafío del 2019 debería ser no más impuestos, que no suban más las contribuciones y que asuman las responsabilidades de gestionar especialmente los municipios y las ciudades, quienes son alcaldes y concejales, sin sobreendeudar a las ciudades. Y ya hay municipios que todavía no ponen en práctica la remisión de intereses. El de Quito es uno de ellos, precisamente. Legislador Torres, de los temas de economía, y asambleísta Ana Belén Marín, de los temas de economía pasemos a los temas de seguridad y también de lucha contra la corrupción. ¿Cómo avanza el trámite del proyecto de ley que lo remitió el Ejecutivo y que entiendo que el último miércoles, la Comisión de Justicia esperaba la visita de Joana Presantes, de la secretaria de la Presidencia de la República, y finalmente ella no acudió? Sí, no llegó, la esperábamos, pero hemos fijado otro día para que acuda y explique
los alcances de la ley anticorrupción enviada por el presidente Moreno, que será de aprobarse una ley útil. Pero ya existen sectores sociales que están satisfechos con la acción de los legisladores. Los jubilados, aquellos que se jubilaron el 2008, el 2009 y el 2010 y que no han recibido el incentivo jubilar después de haber permanecido tantos años enseñando y formando a niños y a jóvenes, con la ley interpretativa a la ley de educación intercultural, van a tener ese incentivo. Han debido esperar 10 años, 8 años, hasta que el 2018, por decisión de los legisladores, los jubilados maestros que no cobraron el 2008, el 2009, el 2010, el incentivo jubilar, lo van a hacer. Bien por ellos, son ahora mayores, si dejaron de trabajar cuando tenían 65 años, ahora tienen 75, pero aunque sea tarde, van a recibir lo que no quisieron darles esos burócratas que leyeron mal deliberadamente las leyes para no pagar ese incentivo a los jubilados. Muy bien, legisladora Ana Belén Marín, usted es integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, y uno de los temas que está trabajando en esta mesa legislativa es una resolución que también lo aprobó el Pleno de la Asamblea, y es darle seguimiento a la situación de los familiares de Óscar y Katy Velasco. Los ciudadanos que fallecieron, que fueron asesinados más bien, en la frontera norte de nuestro país. ¿Cuáles son los resultados que se obtiene del seguimiento que se le da a esta resolución? Bueno, en cumplimiento a la resolución que fue aprobada de manera unánime aquí en la Asamblea Nacional, lo que hemos realizado en la Comisión de Relaciones Internacionales es convocar al ministro de Educación, a la ministra de Inclusión Económica y Social y al señor fiscal general del Estado. Cada uno de ellos ha expresado cuáles han sido las gestiones que han desempeñado respecto a los familiares, a los niños y a la niña que ha quedado huérfana, y que en este momento cuál ha sido el apoyo que ha dado el gobierno. En ese contexto, ellos han presentado sus accionares de manera inmediata, por ejemplo, entregar un psicólogo de manera inmediata a la niña, y también acompañamiento a la adulta mayor, que es la abuela la que hace el acompañamiento a la niña, y también por parte del señor Óscar, tenía también un niño antes de haber tenido esta relación, y entonces el acompañamiento familiar ha sido permanente, no solamente a nivel social, sino también educativo, y en la parte educativa, en el interno de la unidad educativa en la que pertenece, tiene un psicólogo especializado y dirigido para que pueda acompañarle en su proceso y en su evolución después de este golpe tan fuerte. Pero esto es una particularidad que nos ha dolido mucho también como país y que hemos estado dando el seguimiento que corresponde, pero esto también va de la mano en las reformas legislativas que tenemos en el interno de la Asamblea Nacional. El CAL ya ha hecho una calificación importante del Código Orgánico de Seguridad del Estado, en el cual incluyen por parte del Ejecutivo que presentó, y esto incluye 4 libros. De los 4 libros está incluido también uno de esos libros, es la seguridad ciudadana. Entonces, todos los temas de frontera vamos vinculándolos a este tema en particular. Sin embargo, existe una preocupación adicional que he hecho conocer a través de un requerimiento a la Procuraduría de la Asamblea y a la Unidad Legislativa, que en el Código Orgánico que ha presentado el Ejecutivo, en las disposiciones derogatorias, incluye como segunda derogatoria la Ley de Seguridad Pública del Estado. Es decir, esta ley que en este momento está siendo tratada por la Comisión Ocasional Fronteriza. Entonces, ¿qué sentido tiene si en el Código Orgánico está establecido que quieren derogarle la Ley de Seguridad Pública y existe una comisión que está tratando específicamente esa ley? ¿Qué va a pasar con la Ley de Seguridad Integral? Que a propósito ya pasó el primer debate aquí en el Pleno de la Asamblea. Bueno, le han denominado Ley de Seguridad Integral, pero la verdad es que eso no está vigente. Lo que está vigente es denominada la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Mientras no se apruebe, ese seguirá siendo el nombre. Pero la preocupación va mucho más allá. Es que en el Código Orgánico, en donde incluye la gran cantidad de articulados que tiene la Ley de Seguridad Pública, incluye en este Código Orgánico enviado por el Ejecutivo, entonces prácticamente se debería, según la recomendación del Ejecutivo, se debería derogar. Por eso es que he solicitado por escrito a que Procuraduría de la Asamblea responda cómo debemos procesar este impasse, porque nosotros ya en la comisión en la siguiente semana estaremos abocando conocimiento de este código, y lo que buscamos es unificar criterios, ya que también estamos tratando las propuestas de reforma al libro 3º del COESCOP,
que habla de la seguridad presidencial. Si en este momento estamos tratando todo el tema de seguridad, no solamente fronteriza, sino seguridad del Estado, interna, externa, seguridad ciudadana, y también se está tratando los temas de inteligencia y contrainteligencia, lo más lógico es que en armonía tratemos el COESCOP, tratemos la Ley de Seguridad Pública y tratemos el código que ha sido calificado y que ya se encuentra en la Comisión de Relaciones Internacionales. Muy bien. Asambleísta Luis Fernando Torres, nos quedan pocos segundos nada más. Brevemente, ¿cuáles entonces, en el marco de las conclusiones, los escenarios que vienen para la Asamblea Nacional? Hemos conversado de los temas de coyuntura y también de los proyectos de ley, los proyectos de código que se analizan al interior del Parlamento. Ana Belén ha presentado la importancia del Código de Seguridad, porque dentro de ese código existe un capítulo con el cual se busca dar más poder a la policía y a otros órganos auxiliares en la lucha contra la delincuencia. Debe ser entonces una prioridad el análisis de la seguridad ciudadana. El Código de Seguridad, por supuesto que tiene que ser uno de los tantos instrumentos que sirvan para que el Ecuador le derrote a la delincuencia. En la Comisión de Justicia se está tratando la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que busca cambios procesales para que los delincuentes no estén escondidos, no estén tapados cuando son aprehendidos en delito flagrante, sino que puedan mostrar el rostro para que los ciudadanos identifiquen a estos malhechores que entran y salen de la cárcel como si fueran dueños de una panadería. Y no es así. La Ley de Seguridad Ciudadana, que la auspicio, lo que quiere es terminar con los privilegios procesales que ahora tienen los delincuentes para que se piensen los derechos de las víctimas y de los ciudadanos. Es que un delincuente tiene jurídicamente todos los instrumentos para evadir el procesamiento, para evadir la sanción. Y el ciudadano que ha sido asaltado, ha sido robado, ¿qué tiene? El derecho a denunciar. Y cuando lo hace, el mismo delincuente le envía un mensaje diciéndole: si sostienes la denuncia, ya veremos lo que te pasa a ti y a tu familia. Y por eso es que mucha gente víctima de los delincuentes tiene que retirar las denuncias. La mejor reforma sería no obligar a que denuncie la persona que es objeto del asalto o del delito, sino una autoridad pública para que enfrente con todo el rigor de la ley a los malhechores y a los delincuentes. Gracias, asambleísta Torres. Legisladora Ana Belén Marín, entonces igualmente sus conclusiones en el marco del trabajo que se viene aquí en la Asamblea Nacional. Bueno, para mí la principal conclusión es que dentro de la Asamblea Nacional más del 90% del trabajo es legislativo. Generamos varias leyes, varias reformas, varias normativas en beneficio de los ecuatorianos para generar e impulsar el empleo, la producción. Y apenas del 5% o apenas del 6% posiblemente serán esos shows mediáticos que se están evidenciando. Pero recuerden que nosotros estamos haciendo mucho más que aquello y es por eso que el gran ejemplo fue que en este martes en la Asamblea Nacional aprobamos esta ley reformatoria y así en cada una de las comisiones venimos desempeñando un sinnúmero de leyes que van siempre en beneficio del ciudadano. En la comisión en la cual pertenezco estamos tratando la ley también de las reformas a la ley de movilidad humana, a la ley de gestión de riesgos y estas dos leyes van encaminadas a la prevención y a ir articulando lo que el ciudadano, no solamente el que está en el Ecuador, sino nuestros compatriotas de alrededor, están necesitando de nosotros. Gracias, asambleísta Ana Belén Marín, gracias, asambleísta Luis Fernando Torres, gracias, amigas y amigos. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición en su programa Tercer Debate. Que tengan una buena tarde.